ahí nos enfrentaremos con el hecho inevitable, que también se mencionó en la presentación, de que el ingreso que tendrán esos adultos mayores pues será 30% en promedio, si bien les va, de su ingreso laboral actual. Entonces, en el caso de Chile, eso llevó a que hubiese ya dos reformas en un sentido contrario al original, y nosotros, recordemos, copiamos el sistema chileno. Entonces, lo extraño es que Chile ya cambió su sistema y nosotros seguimos en nuestro misma esquema, ¿no? Como soldados que no saben, que no les han informado que acabó la guerra, seguimos combatiendo al enemigo con el mismo ejército cuando ya cambió las condiciones. Y las condiciones ya sabemos, porque Chile ya como hizo primero la reforma, ya sabe a lo que se está enfrentando, y en Chile, insisto, ya van dos comisiones que hacen reformas en la dirección contraria, en la dirección de fortalecer la parte no contributiva, es decir, quitarle la parte del ahorro individual, porque eso no alcanza. Y no alcanza, y además tiene otra dimensión que me parece terrible y que no se termina de enfatizar lo suficiente, que es, ahora que vino hace poco David Bravo, que es el economista chileno que estuvo a cargo de la comisión, hizo la presentación y decía mucho una cosa, que es el hecho de que, si bien en su caso, en el caso de Chile, tuvieron esta segunda comisión que hicieron, era porque la tasa de reemplazo era de 35, apenas de 35%, eso escondía una dualidad muy lamentable, que es, perdón, era 25% la tasa de reemplazo en unos casos, en la mayor parte de los casos, pero eso escondía una realidad terrible, que es los hombres que se jubilaban con el 35% de la tasa de reemplazo, lo cual pues es menos malo que 25. Pero las mujeres que se jubilaban con entre 15 y 20% de tasa de reemplazo. Y la razón por la que las mujeres se jubilaban con una menor tasa de reemplazo era porque durante su vida laboral, primero, trabajaron menos años, se jubilaban antes, ganan menos, como suele ocurrir en los mercados laborales latinoamericanos, y además viven más. Entonces, esos elementos, paradójicamente, cuando tenemos un sistema donde todo depende de lo que uno ahorró, pues hacen que le quede menos dinero, ahorran menos para más tiempo. Entonces terminan viviendo en peores condiciones. Entonces esas cosas son las que yo sí insisto, creo que son temas que están completamente subestimados y que deberían ser, me parece, motivo de una discusión nacional mucho más amplia, porque me parece que están en el futuro del país que queremos imaginar, son temas fundamentales. Entonces me parece que aquí es muy importante, como lo señala reiteradamente el libro, como lo mencionó Jesús Waldo, como se menciona en la introducción y conclusiones del libro, es necesario realmente rediseñar la estructura del sistema de seguridad social en el país. Es necesario darle un enfoque de derechos sociales que sea universal y que no esté vinculado, por lo tanto, necesariamente con la situación laboral. Creo que todos esos son aspectos de una necesaria reforma al sistema de seguridad social, y creo que el libro hace un avance importante en la discusión de estos temas, y por eso creo que, aunque, insisto, aunque lo haya editado y aparezca mi nombre como el director, aunque no haya yo sido partícipe de este proceso, realmente se los recomiendo mucho porque me parece que tiene contribuciones muy interesantes para la discusión pública nacional. Muchas gracias. Gracias, señor. Bien, escuchamos ahora a Leonardo Lomelí. Muchas gracias. Si alguien más bien, si tuviera tiempo de escribir un libro sobre el futuro de la seguridad social en México, cada día me parece más pertinente utilizar el título de una película de los años 70, que tiene que ver con algo de lo que acaba de decir Gerardo. Yo le pondría Cuando el destino nos alcance, porque en efecto es un problema muy grave, es un problema al día de hoy subestimado dentro de la agenda nacional, pero es un problema que, una vez que se nos presente en toda su magnitud, nos va a significar una situación social muy compleja y una presión sobre las finanzas públicas que me temo puede ser mucho mayor que la que en su momento se trató de prevenir con la primera de las varias reformas sucesivas, todas ellas parciales, que se han hecho a la seguridad social en México. Yo comencé a interesarme por el tema hace 21 años, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura,
Y precisamente por eso tengo muy presente cómo se planteó la reforma de 1995 a la Ley del Seguro Social, que entró en vigor en el año de 1997. Si nosotros viéramos lo que se dijo en aquella época, nos recordaría muchas otras promesas incumplidas en otros temas relevantes de la economía. No voy a hablar del Tratado de Libre Comercio, menos ahora que está tan venido a menos, pero sí de lo que se esperaba de la reforma del sistema de pensiones. El presidente Zedillo en aquella época nos dijo que permitiría un incremento del ahorro interno de la economía que nos llevaría a crecer a tasas más altas y de manera sostenida y reduciría nuestros requerimientos de financiamiento externo. Eso es algo que en ese mismo año de 1995, alguien que fue, por cierto, uno de sus mentores, Leopoldo Solís, discutió mucho en las conferencias que dio en el Colegio Nacional y dijo algo que al día de hoy sigue siendo una verdad, que no hay ninguna evidencia empírica sólida a nivel internacional, que en muchos casos en donde se han llevado a cabo reformas de este tipo no se observa un crecimiento significativo del ahorro interno y que más bien se da un desplazamiento de ahorro voluntario por ahorro forzoso en muchos de los casos. Se prometieron muchas otras cosas porque hay que recordar que la reforma de ese año, como bien lo decía Gerardo, tenía que ver principalmente con hacer frente a los problemas de financiamiento del sistema de reparto del IMSS. El sistema de reparto durante décadas había sido superavitario, la parte de pensiones, los otros seguros siempre fueron deficitarios y en parte ahí está el problema, no se constituyeron reservas porque el superávit que hubo durante mucho tiempo en la parte de las pensiones permitió, entre otras cosas, financiar el déficit crónico del seguro de enfermedad y maternidad. No se habían constituido las reservas y habría que decir que más como resultado de la dinámica del mercado de trabajo y de la economía en su conjunto, que venía desde los años 80 con las crisis sucesivas, que por un problema demográfico se había llegado precisamente a un escenario en el cual el sistema de reparto del IMSS había dejado de ser autofinanciable. De hecho, si no se hubiera presentado esta circunstancia, el crecimiento de la economía mexicana se vuelve más lento, inestable desde la década de los 80 a partir de las crisis y del cambio estructural, y el empleo como consecuencia tiene también un comportamiento bastante mediocre en comparación a las décadas anteriores, que aunque crecía, también habría que decirlo, ya en las décadas en las que crecíamos al 6% anual en promedio, se observaba una población, que un porcentaje significativo de la población se iba, sobre todo a las actividades informales. O sea, la inmigración existía, por supuesto, la inmigración en particular a Estados Unidos, pero también habría que decir que se dispara en la década de los años 80. Pero lo cierto es que ya desde las décadas de crecimiento la economía mexicana no generaba suficientes empleos en el sector formal para absorber a toda la población que demandaba trabajo. Esta situación se vuelve todavía más complicada en los años 80 y desde entonces ha sido una constante que se refleja en la altísima tasa de informalidad que tenemos. Pero lo cierto es que si la economía hubiera crecido y el sector formal hubiera podido generar empleos, hubiéramos tenido los años dorados del sistema de reparto. O sea, debería de estar entrando en la fase de rendimientos decrecientes apenas ahora, y no como lo hizo de manera muy temprana a principios de los años 90. Tiene razón Gerardo al señalar que se pensó en ese momento en aliviar presiones fiscales, aunque habría que decir que bajo supuestos demasiado optimistas, que al ser tan optimistas dejaron de lado la posibilidad de que aparecieran nuevas presiones fiscales, y a eso me referiría al final del comentario, y dejaron de lado completamente el tema que en principio debieron de haber atendido de manera principal, que era precisamente
el de garantizar un retiro suficiente para los trabajadores. Eso es algo que al día de hoy seguimos sin garantizar. Las aportaciones que se hacen al sistema de cuentas individuales, en la mayoría de los casos van a ser insuficientes, incluso para garantizar la pensión mínima, que en el caso del Seguro Social es de un salario mínimo que ya de por sí es bastante mínimo, ¿no? A esto habría que añadir algo que tampoco se cumplió. Cuando se hizo la reforma, se dio por muerto muy rápido el sistema de reparto anterior, no se discutió de manera más amplia la posibilidad de reformas paramétricas, aumentar las cuotas o bien aumentar la edad mínima de jubilación o ambas cosas, como se hizo en otros países. El argumento que se dio es que habían aumentado las tasas de la contribución a la seguridad social para las empresas, sobre todo, pero también para los trabajadores, en los últimos años de la administración del presidente Salinas, y que esto había inhibido el crecimiento del empleo en el sector formal, o sea que ya se había llegado a una tasa que desincentivaba el empleo en el sector formal y que por lo tanto ya no era posible explorar esa vía. Se consideró demasiado costoso políticamente el revisar las edades mínimas de retiro y rápidamente se siguió el modelo chileno de capitalización individual sin demasiados cálculos que permitieran garantizar que en efecto el sistema sería viable en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque si no se alcanza ni siquiera la pensión mínima, habrá que intervenir nuevamente en estos mercados por parte del Estado para aportar recursos para poder por lo menos garantizar esta pensión, y eso significará una presión adicional en el futuro. Esa fue la primera reforma parcial, fue una reforma parcial nada más al sistema de pensiones del IMSS, aunque en ese momento se hizo un ajuste a la cuenta del seguro de enfermedad y maternidad. Se les olvidó un pequeño detalle, que los costos de atención de los sistemas de salud crecen más rápido que la inflación y entonces hay que hacer ajustes continuos si se quiere mantener la capacidad de atención que la institución tenía al hacer las reformas. Ya no digan ustedes en el momento en el cual nos encontramos que bueno, los costos van aumentando continuamente. Entonces, estamos hablando de tal vez uno de los peores mundos posibles, porque tenemos una primera reforma, y algo muy importante que se dijo en aquella época, que esta reforma aumentaría el aseguramiento, que precisamente porque el Estado entraba a asumir varias responsabilidades de financiamiento, el financiamiento hasta ese momento en el IMSS había sido básicamente bipartito y a partir de ese entonces es tripartito. Al desgravar, porque se desgravaron las tasas que pagaban sobre todo los empresarios, habría más incentivos para la afiliación de trabajadores y por lo tanto aumentaría el aseguramiento. Eso es algo que a ratos se dio, pero que en el largo plazo podríamos decir que la tendencia más bien se ha mantenido a que predomine el sector informal sobre el sector formal. Posteriormente, ya varios años después, se lleva a cabo, ya en el periodo de Felipe Calderón, se lleva a cabo la reforma del ISSSTE, y aunque es una reforma con varios avances en relación a la del IMSS, la pensión mínima es del doble, no es que sean muchos los salarios mínimos, pero pues como quiera que sea, algo es algo. Había la opción de optar por permanecer en el artículo 10º transitorio y tener una pensión garantizada, una pensión con beneficio definido, o bien irse al nuevo sistema. Lo cierto es que abona en este esquema de reformas parciales que no atacan el problema de fondo, que lo posponen y que nos llevan a un escenario en el cual vamos a dedicar montos crecientes de recursos fiscales a financiar programas que no cubren a la mayor parte de la población. Vamos a tener un porcentaje muy alto de la población, todos los indicadores nos señalan que es alrededor del 60% de la población del país, sin una protección de alguno de los esquemas de seguridad social tradicionales.
Y además vamos a llegar hacia mediados de este siglo, a ser un país en donde el porcentaje de adultos mayores va a ser muy alto. O sea, un país predominantemente de viejos y predominantemente de viejos pobres. Y eso le añadimos la segmentación que prevalece en los sistemas de salud pública. Ya se ha hablado aquí del Seguro Popular. Yo creo que el Seguro Popular, como lo decía un estimado amigo de Rolando, de Mario Luis y mío, ni es seguro ni es popular, y evidentemente deja fuera la cobertura de muchos padecimientos que son algunos de los que son los que aquejan más a la población en edad avanzada de nuestro país, y que es difícil que lleguen a cubrirla con los actuales esquemas de financiamiento y sobre todo ante la ausencia de una reforma fiscal. Yo creo que es muy importante avanzar hacia la construcción de un sistema de pensiones que reconozca, sí, un pilar importante en una pensión no contributiva. Se ha ido avanzando hacia eso. Hasta ahorita la pensión no contributiva es muy pequeña, la que se está proponiendo en la ley es muy pequeña, porque pequeña es también la capacidad real del Estado mexicano en ausencia de una reforma fiscal de fondo. Por eso retomo lo que decía Jesús Waldo: es imposible pensar en un sistema de seguridad social más ambicioso en ausencia de una reforma a la seguridad, de una reforma fiscal. Por otro lado, no se ve en el futuro inmediato una reforma, más bien no se ve la posibilidad de prescindir de un sistema de cuentas individuales, pero creo que sí habría que discutir cómo reformarlo de tal manera de garantizar mayores rendimientos para los trabajadores, y eso viendo la experiencia internacional. Hay casos mucho más exitosos, y habría que decirlo también, en la mayoría de los casos se trata de casos exitosos de afores públicas, no privadas. Creo que hasta ahorita se ha privilegiado un régimen en el cual está garantizado el rendimiento, pero de las afores, y lo que se pone en juego son los recursos de los trabajadores, que pueden ganar o pueden perder, pero que en todo caso, con las tasas que actualmente se ofrecen, difícilmente van a llegar, en la mayoría de los casos, a contar con recursos significativos para poder hacer frente a su retiro. Yo terminaría diciendo que sí es un tema muy importante el tema del costo fiscal de estas reformas fragmentarias. Lo es en la parte de pensiones, lo es en la parte de la salud, y que tan solo eso debería ser una razón para llevar a cabo una reforma fiscal de fondo en nuestro país. Y quisiera también señalar, porque a veces estos datos este análisis que ha llevado a cabo John Scott sobre la progresividad de las pensiones y de los seguros la progresividad de los esquemas no contributivos, de las pensiones no contributivas, del Seguro Popular, y la regresividad de los programas tradicionales, pues es que sinceramente creo que es comparar peras con manzanas, porque para empezar, el Seguro Social y el ISSSTE son programas de seguridad social que corresponden a etapas en las cuales se aspiraba que por la vía del crecimiento en el sector formal quedaría cubierta toda la población, y la verdad es que eso hubiera sido lo ideal. Todo sistema de reparto, lo decía al principio el comentario, llega un momento en el cual entra en crisis, pero incluso en esos casos vale la pena discutir qué sale más barato: si transitar a un esquema de cuentas individuales o hacer los ajustes paramétricos y asumir el subsidio necesario por parte del Estado para que siga operando. Esa fue una discusión que no dimos en 1995 y que tal vez, visto a la distancia, nos hubiera resultado muy importante dar, porque tal vez hubiéramos descubierto que en el largo plazo nos hubiera salido más barato reformar ese sistema de reparto y tratar de aumentar su cobertura a través de otros esquemas. Lo que me parece que es una falsa discusión es pensar que el futuro está en el Seguro Popular y en quedarnos meramente con la pensión no contributiva,
porque eso equivale a asumirnos como un país ni siquiera de renta media, que es lo que somos hoy, sino de renta baja, y un país de expectativas disminuidas. Y si vamos a razonar así, pues creo que sinceramente ahí sí el futuro no es que nos vaya a alcanzar, es que ya nos alcanzó. Entonces creo que deberíamos de repensar, ahora que vamos a tener que repensar tantas cosas sobre nuestro futuro y sobre la estrategia económica, qué tipo de país queremos, y a partir de ahí poner como un objetivo central construir un auténtico sistema de seguridad social. Gracias. Bien, pues muchas gracias a Gerardo y a Leonardo por sus comentarios tan estimulantes y precisos. Tenemos todavía un poco de tiempo. Sí, muchas gracias. Muy interesante la exposición y también los comentarios. Y quería preguntar en torno a si habían estudiado el comportamiento del Fondo de Vivienda específicamente, porque solo se hizo una alusión de esta configuración alternativa y excluyente, ¿no?, con el seguro de desempleo, que creo que fue en el único caso en que las organizaciones sindicales pusieron un alto y dijeron que ese no era el camino de utilizar el Fondo de la Vivienda. Pero yo creo que entre las promesas incumplidas es justamente el cumplir con otorgar una vivienda digna y decorosa, ¿no? Si tenemos un mercado habitacional de vivienda de interés social protegido en el sentido de que los organismos, tanto Infonavit como Foviste, operan con criterios financieros fundamentalmente. No es una política en este momento que tenga una orientación de política social, sino de política financiera y económica, porque con el argumento de que genera empleo la industria de la construcción, entonces se justifica que no haya controles en términos de la calidad de la producción. Y en el caso de los organismos se han transformado en organizadores de la demanda, es decir, no de garantizar el ejercicio pleno de un derecho como es el derecho a la vivienda. Entonces creo que ahí también hay un debate muy profundo que debiera darse sobre el mal uso o el uso muy ineficiente de los recursos de estos fondos. Gracias, Alicia. Allá. Y luego, allá y luego la doctora Ramírez. Primero. Buenas noches, Antonio Vital. En realidad me ha llamado la atención esta presentación de un libro en donde se habla de la situación actual de la seguridad social sin hacer una evaluación de las reformas de los últimos 20 años. Es como hacer un diagnóstico omitiendo la historia del paciente, nada más ver algunos signos y síntomas que además serían lo más superficial. Me parece que este compromiso de Enrique Peña Nieto de la reforma sendaria de la seguridad social forma parte de una larga historia de presiones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, como políticas antipobreza. Y la seguridad social, bueno, prácticamente está vinculada al empleo. Hoy los empresarios han sido los principales que han estado insistiendo en separar la seguridad social del empleo. Y al principio en la presentación se habla del incumplimiento del 123, que creo que hay 15 millones en los datos que nos presenta de asalariados que no están afiliados a la seguridad social. Pero le podemos decir que esos asalariados no son pobres, son los que trabajan en la industria químico-farmacéutica, en la industria automotriz, en el turismo. O sea, son trabajadores que están en las empresas distribuidoras de los autos, por ejemplo, tienen salarios de 120 a 150 mil pesos al año. No son empleados, trabajan a comisión, son comisionistas. Así pasa en la industria químico-farmacéutica. Me parece que el debate tenemos más de 20 años. A mí me tocó discutir con Genaro Borrego. O sea, el problema de la reforma de los 90, del 95, tiene que ver con la inexistencia de fondos, de reservas y de inversiones establecidas en la ley del Seguro Social y del ISSSTE.
a fines de los 80 y a principios de los 90 el número de jubilados y pensionados no llegaba al 10%. Y no había dinero para pagar. Y la reforma redujo las aportaciones patronales. A mí me llama la atención que no se hable de las AFORES. O sea, toda la inyección de los fondos de los trabajadores para el mercado de capitales es impresionante. Concentran los beneficios y distribuyen las pérdidas. Desde el 2008 para acá hay una pérdida permanente. Bueno, yo creo que el futuro no es solo de viejos pobres, sino de jóvenes pobres. Hoy los últimos datos que tenemos de empleo es que los más calificados tienen pocos salarios. Hay economistas de taxistas, ingenieros, biólogos y médicos que dan consultas y cobran menos de lo que cuesta lavar un carro. Lavar un carro cuesta 40 o 50 pesos y una consulta en el símil cuesta 30 pesos o 20 pesos. Me parece que es muy importante el material que han presentado porque nos obliga a pensar, pero es parte del discurso que hemos estado escuchando en los últimos 20 años por los organismos internacionales, con políticas focales antipobreza. Desvincular el empleo y el mercado laboral de la seguridad social. La seguridad social en México incluye la vivienda, incluye una serie de actividades culturales que vienen aquí compañeros de la seguridad social de otros países y se quedan sorprendidos porque aquí tuvimos una revolución. Pero me parece que es muy pertinente continuar con este debate que tenemos 25 años, pero me parece que hay temas que en el documento están como muy superficialmente tocados. La parte fiscal es impresionante. Un trabajador aporta 30 a 32% de impuestos sobre la renta, 15% de seguridad social y aparte en algunos artículos lo del IVA. ¿Cuánto pagan las mineras de impuestos? Digamos, hay un problema fiscal no de administración, sino de cómo se está haciendo la redistribución de la renta nacional. Pero bueno, pues yo me parece que es importante que nos obliga a repensar y me llama la atención que en un espacio como este se haga esta separación y querer anular la seguridad social o desvincularla del trabajo. Sí, doctora Ramírez, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que este espacio, el SUCS, ha reflexionado bastante sobre la seguridad social y me parece muy importante que se retome. Con la exposición yo también me sorprendí que no hubiera una exposición crítica sobre la reforma del 95 que inicia vigencia en el 97 y las subsiguientes. Agradezco los comentarios del doctor Lomelí que sí hizo énfasis en esa parte, porque cuando nos presentan la propuesta yo encuentro brincos, o sea, es una serie de puntos, pero no encuentro una propuesta clara sobre qué hacer en el periodo de transición. Al no hacer énfasis en las repercusiones que tuvieron la capitalización individual, no queda claro qué se va a hacer con este proceso de transición, porque no es el 30%, incluso ya la misma OCDE lo sitúa en 24% la tasa de reemplazo. No es sobre el último salario, es sobre lo que el trabajador aporta a partir de su salario base de cotización. Puede estar aportando sobre un salario mínimo o sobre 2 salarios mínimos y va a ser el 24%. Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando el tema y los cálculos es que la tasa de reemplazo con la rentabilidad que tienen ahorita los fondos es del 18%. Entonces realmente estamos en una situación muy compleja porque esto quiere decir que para el 2021, que van a empezar los primeros pensionados por capitalización individual, la situación va a ser bastante crítica. Entonces sí me gustaría como una discusión más hacia qué hacer en este momento. Pedí la palabra porque me llamó la atención la pregunta de la doctora Sicardi, y si hoy vieron el periódico se dieron cuenta que la propuesta del Fondo Monetario muy directamente al gobierno es que se incorpore la parte que se aporta para Infonavit para que las pensiones sean